Muy buenos días para todos, compañeros, tutor. Mi nombre es Aitamo Kulman, estudiante de Ciencias Políticas, estudiante también del curso de Derecho Constitucional Colombiano de la UNAP. En esta ocasión, hoy les presentaré un análisis constitucional sobre las vulneraciones de los derechos fundamentales, en el caso concreto del desalojo forzado del asentamiento informal de Usme, en Bogotá. En este caso nos permitirá examinar cómo el Estado Social de Derecho debe proteger a las poblaciones más vulnerables cuando enfrentan decisiones administrativas que pueden generar más exclusión social. En esta ocasión les presento la primera diapositiva, Fundamentos Constitucionales y Pensión. Comenzaremos contextualizando en nuestro caso de estudio en la localidad de Usme, un grupo de familias que viven en un asentamiento informal durante más de 10 años. Fueron desalojados por orden de la alcaldía local por construir un proyecto de vivienda social. Lo grave de esta situación es que el desalojo se ejecutó sin orden judicial previa, violando el debido proceso y sin ofrecer alternativa de habitaciones dignas. Las familias terminaron viviendo en las calles, incluso debajo de los puentes, o en refugios improvisados, evidenciando múltiples vulneraciones constitucionales que analizaremos desde la perspectiva del constitucionalismo colombiano. Seguimos con la afectación de derechos fundamentales. Comenzaré. Dice que nuestro análisis se fundamenta en varios artículos constitucionales que centran en la atención. El artículo 51 garantiza el derecho a la vivienda digna. El artículo 29 protege el debido proceso. El artículo 13 consagra la igualdad y protección especial a grupos vulnerables, como el Estado Social de Derecho. Según el artículo 1, Colombia tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de subsistencia digna. En este caso evidencia claramente la tensión entre el desarrollo urbano planificado y los derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad socioeconómico. En la diapositiva 3 dice que identificaremos los derechos fundamentales vulnerados. Primero, el derecho a la vivienda digna, artículo 51. Violado al forzar las familias a vivir en condiciones de calle. Segundo, el debido proceso, el artículo 29, vulnerado por la ausencia de orden judicial previa. Y tercero, el derecho a la igualdad, artículo 13, afectado por la discriminación basada en condiciones socioeconómicas y fundamentalmente la dignidad. La dignidad humana de que trata el artículo 1. Comprometido al exponer a las familias en condiciones inhumanas, estos derechos tienen carácter fundamental, requieren protección inmediata, no pudiendo ser sacrificado por consideraciones meramente administrativas. Derechos colectivos afectados. Los derechos colectivos también resultaron vulnerados significativamente, como por ejemplo el derecho a la participación ciudadana, el artículo 40. Se violó porque la comunidad no fue consultada sobre el proyecto que los afectaba directamente. El derecho al ambiente sano se comprometió por el impacto de desplazamiento en el equilibrio urbano. Además, se afectó el tejido social comunitario construido durante años. El desarraigo forzado genera presión sobre todos los espacios urbanos, afectando potencialmente el equilibrio ambiental de la ciudad. Estos derechos requieren garantías especiales de protección y consulta previa. Identificación de las partes, actores involucrados en el conflicto constitucional. Tenemos en este recuadro que primero es crucial identificar claramente los actores involucrados. Los titulares de los derechos vulnerados son las familias del asentamiento, incluyendo menores, adultos mayores y población de vulnerabilidad socioeconómica que requieren protección constitucional
reforzada. El sujeto obligado principal es la alcaldía local de Usme, que ordenó el desalojo sin garantías. Como sujetos obligados secundarios tenemos el Distrito Capital, la Secretaría de Hábitat y la Policía Nacional que ejecutó el desalojo. Estas configuraciones establecen responsabilidades estatales claras que según competencias constitucionales. Impacto político. En políticas públicas de vivienda y ordenamiento territorial. Analizaremos las implicaciones políticas. En estas se evidencia graves fallos en las políticas públicas de vivienda y ordenamiento territorial. Por ejemplo, la ausencia de programas efectivos que regularizarán y demuestran desarticulación institucional entre entidades distritales. La decisión unilateral sin consulta ciudadana viola principios de gobernanza democrática. Las autoridades priorizan intereses de desarrollo inmobiliario sobre derechos humanos, contradicciones y el modelo de Estado social de derecho. Esto refleja la necesidad urgente de formular políticas públicas integrando enfoque de derecho y en derecho y participación comunitaria. Consecuencia económica para la familia, costo social del desalojo. Las consecuencias económicas son devastadoras para las familias. Perdieron no solo vivienda, sino medios de subsistencia, negocios informales, empleos de proximidad, redes de apoyo económico, comunitario, los costos incluyendo gastos de reubicación, alquiler de refugios temporales, pérdida de enseres. Para el Estado genera costos ocultos, mayor demanda de servicios sociales, de emergencia, atención en salud por condiciones precarias, programas asistenciales temporales, la ausencia de evaluación de impacto socioeconómico previa demuestra planificación urbana deficiente y el uso ineficiente de recursos públicos. Fragmentación del tejido comunitario y exclusión social. El impacto social trasciende lo individual. El desalojo destruyó redes sociales consolidadas durante más de una década, sistemas de cuidado mutuo, organizaciones comunitarias, liderazgos locales. Las familias enfrentan estigmatización adicional al ser percibidas como invasores o desalojados. Los menores sufrirán interrupción educativa y pérdida de vínculos, afectando su desarrollo psicosocial. La dispersión forzada elimina capital social acumulado y reduce la capacidad colectiva. Ante futuras vulnerabilidades, este impacto debilita la cohesión social, urbana y constitucional del ciudadano. Alteración del equilibrio urbano y ambiental. El impacto ambiental. Desde la perspectiva ambiental, el desplazamiento forzado genera presión migratoria hacia otros asentamientos informales, creando sobrepoblación en zonas ambientales frágiles. La dispersión incrementa huella del carbono urbano al enojar distancia de desplazamiento. El abandono súbito puede generar deterioro ambiental por falta de ciudadano comunitario. En Usme, zona de mucha importancia ecológica, por su proximidad al páramo de Sumapaz. Cualquier intervención requiere análisis ambiental riguroso. La falta de planificación, participación viola el derecho colectivo al ambiente sano. Pérdida de la identidad comunitaria y desarrollo cultural. La dimensión cultural es frecuentemente individualizada, pero fundamentalmente la comunidad había desarrollado identidad territorial específica, con prácticas culturales, minoría colectiva, apropiación simbólica del espacio. El desalojo destruye patrimonio cultural inmaterial, tradiciones vecinales, celebraciones comunitarias, formas de organización social. El desarraigo genera trauma psicosocial colectivo, especialmente grave para los adultos mayores y niños. Esta pérdida de referente espacial interrumpe la transmisión intergeneracional de valores y saberes, constituyendo sobrecimiento irreversible del patrimonio cultural urbano en Bogotá. Y tenemos alternativas basadas en el enfoque.
Propongo soluciones basadas en el enfoque de derechos, como acciones inmediatas, presentar acciones de tutela por vulneración de derechos fundamentales y exigir reubicación temporal digna como medida de reparación, indemnización integral, priorización en programas de vivienda social y acompañamiento psicosocial. Para formas estructurales, crear protocolo distrital para la intervención con enfoque de derecho, participación comunitaria obligatoria y evaluación de impacto social previa como garantías de no repetición, política de regulación, mecanismos de participación, de ordenamiento territorial y observatorio de derechos humanos y urbanos. Reflexiones finales sobre Estado social de derecho y vulnerabilidad urbana. En conclusiones, para concluir en este caso evidenciamos la tensión permanente entre desarrollo urbano y derechos humanos en contextos de vulnerabilidad social. La ausencia de enfoque de derechos en políticas públicas genera mayor exclusión. El Estado social de derecho exige que toda intervención pública priorice la dignidad humana, la participación ciudadana. No es opcional sino requisito constitucional. Este análisis demuestra la necesidad urgente de transformar modelos de gestión urbana hacia enfoques participativos y exclusivos. La Constitución 1991 ofrece herramientas jurídicas suficientes, falta voluntad política para implementar efectivamente en territorios vulnerables y urbanos. En ese contexto se puede ver las fuentes normativas que fueron la Constitución Política de Colombia en 1991, instrumentos internacionales, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales Culturales, Convención Americana sobre Derechos Humanos y el marco jurídico que se tiene que ver en todo este marco legal. Terminando así mi exposición sobre este gran trabajo. Muchas gracias a todos.